Bien, sean todos bienvenidos. Un día más, un Shabbat, que podemos compartir juntos una clase de Midrash. En la porción de esta semana, que es la porción 36, ¿cierto? Que le llamamos parashá en hebreo, que quiere decir porción. Sabemos cómo fue que se dividió la Torá en porciones para poder estudiarla todo el año, los 5 libros todo el año, y así hacer un círculo. Luego, después de la última parashá, se vuelve otra vez a retomar con nuevos temas, con nuevas temáticas, nuevas enseñanzas. E incluso una enseñanza que puede haber dado uno un año anterior, la vuelve a retomar y vuelve a aprender algo nuevo. Entonces, es algo muy maravilloso el poder estudiar este libro sagrado, esta escritura que bajó del cielo, que la dio el mismo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, la parashá de esta semana corresponde a Béjaloteja, ¿cierto? Es traducido cuando eleves, y en la Torá está en el libro de Bamidbar, o es decir, números para la traducción, desde el capítulo 8, ¿cierto? Todo el capítulo 8, 9, 10, 11, hasta el 12, hasta el versículo 16 del 12. Y hoy día veremos de lo que trata esta parashá, ¿cierto? Lo que trata más que nada es del, del candelabro, de la menorá que le llamamos. Esa que usted siempre ve de 7 brazos, ¿cierto? Que era de oro puro, de una sola pieza, o sea, no había ensambles de piezas, sino que era hecho en una sola pieza de fundición. Y, y esa fue encargada a Moisés, ¿cierto? La forma de hacerla, pero el que la construyó, el que la hizo en sí fue Bezalel. Él, creo que era un nieto de Miriam, que era hermana de Moisés y Aarón. Entonces, cabe destacar que si bien el tabernáculo, el Mishkan, ¿cierto? El templo que más a futuro se construyó, y sabemos que también se destruyó, después se construyó otro y también fue destruido. Hoy en día no hay templo, solamente queda un muro en un lado oriente, ¿cierto? Y mucha gente le llama el muro de los lamentos. Es lo que queda del templo. Y mucha gente se puede preguntar, ¿para qué hacer una luminaria si la presencia de Dios, o como que Dios necesitara luz en el medio de su tabernáculo, o dentro del tabernáculo? Pero vamos a aprender que esta menorá o este candelabro no era para sí la luz de Dios, sino que era una luz que tenía que alumbrar desde dentro de ti, del que estaba oficiando en el plano físico. Entonces, dice que Dios le habló a Moisés diciéndole que transmitiera a Aarón y le dijera que cuando encendiera las luminarias, al menos era cierto, las 7 luminarias, que eran 7 brazos que tenía este candelabro maravilloso, deben estar orientadas iluminando hacia el centro de la menorá. ¿Cierto? Eran 7 brazos, uno que era recto, que estaba al medio como una columna, y el resto eran brazos que se extendían desde afuera hacia adentro, y tenían que estar así. Y eso tiene un significado muy, muy especial en nosotros, porque podemos ver que en Cábala, ¿cierto? Que cuando hemos estudiado esto, que la menorá alude a nosotros mismos también, por nuestro rostro, ¿cierto? Cada uno de los candelabros, de las velas, de las candelas, como se le llame, alude a cada uno de nuestros sentidos, ¿cierto? A nuestros orificios que tenemos en el rostro, eh, como los ojos, los oídos, las fosas nasales y la boca. Y la boca es como el centro por eso es una sola. Los demás sentidos están todos de aparte, 2 ojos, 2 oídos y 2 fosas nasales. Entonces, vamos a ir aprendiendo que
que lo que escuchamos, ¿cierto? Lo que oímos, lo que vemos, tiene que estar dirigido desde adentro, ¿cierto? Y de una buena forma. Entonces dice que así hizo Aarón y encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menorá, o sea, el centro, como el alma de nosotros, tal como Dios le ordenó a Moisés, así está hecha la menorá, de oro labrado, desde su base hasta las flores, era todo de oro labrado, fue hecha según el diseño que Dios le mostró a Moisés, así tal cual fue hecha la menorá. Entonces vamos a ver lo que dice el Midrash, que es lo que estamos enseñando, parte del, de este nivel de comprensión, de interpretación, ¿cierto? Que es como el tercero antes del, que es el cuarto nivel, que es el Sod, que es el secreto. Y este es el Midrash, que es el nivel alusivo. En cuanto se trata de cuentos, de referencia, y aquí vamos a ir viendo parábolas para alimentar un significado de lo que se está hablando. Entonces, Bejaloteja, esta mitzvah, perdón, un mandamiento de encender la menorá o el candelabro. Sabemos que hoy no tenemos físicamente el templo, ni tampoco estos instrumentos, pero para allá vamos siempre, la palabra de Dios siempre va a dirigirse hacia nosotros, hacia nuestras vidas, hacia nuestro interno, porque todo lo demás de afuera, aunque también es importante, pero es superficial. Podemos vernos bellos por fuera, ah, mostrando cara con apariencia de piedad y muchas cosas, pero si dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestra mente maquina otras cosas, no alumbramos hacia afuera. O sea, lo que alumbramos no sirve de nada. O sea, tiene que ser algo que empiece desde adentro hacia afuera. Entonces dice que la última parasha, o sea, la parasha anterior, la que vimos de Nassau, decía que describía como los líderes, los Nesiim, que se llaman se le dice líderes en hebreo, de las 12 tribus de Israel, inauguraron el altar en el Mishkan, o en el tabernáculo, con sus sacrificios, ¿cierto? Cada una de las tribus tenía que traer sus sacrificios. Dice que no obstante, Aarón, el que era el líder de la tribu de Leví, porque era como el mayor, siempre el líder era el mayor de cada tribu. Siempre se ve desde los principios que era así. Entonces voy a decir, pero Rubén no alcanzó la primogenitura o Esaú, como se le llama, no alcanzó. Pero ahí hay otro cuento, ahí hay otra enseñanza que no es para esta clase. Entonces, pero la regla era que siempre el mayor de los hijos de cada tribu, del mayor, era por decir así, el patriarca, pero en este caso era el líder. Dice que Aarón, el líder, el nací de la tribu de Leví, se abstuvo de abordar a Moisés con un obsequio similar de animales y carretas cargadas con ofrendas para el altar. Será lo que llevaban de ofrenda en la inauguración del tabernáculo cuando se hizo. Dice que cuando Dios aprobó las donaciones de los otros líderes, ¿cierto? De las otras tribus, dice que Aarón decidió participar también, o sea, él quería participar. Sin embargo, era demasiado tarde, ya se había hecho todo y Dios ya había aceptado las donaciones de Efraín, ¿cierto? Que fue el que fue como el reemplazo de que vimos en la parasha anterior, que la tribu de Leví no formó parte de las 12 tribus, sino que la tribu de Leví fue apartada para el servicio, fue diferente. Y los hijos de José, de Joseph, fueron los dos que usaron esos cupos de José y de Leví para conformar las 12 tribus de Israel. Entonces, dice que Dios ya había aceptado las donaciones de Efraín, ¿cierto? De esta tribu, como valiendo por la 12ª tribu, y así Aarón no recibió un turno entre los líderes. Aquí podemos ver a Aarón otra vez lamentándose por el becerro de oro. Dice, infortunio para mí, gimió Aarón, el Todopoderoso no ha perdonado el pecado del becerro de oro. O sea, él asumió
que porque Dios no le había aceptado sus ofrendas, era porque todavía le quedaban resentimientos, como que si Dios tuviera que resentirse para siempre, algo que Dios es perdonador. Y ya vamos a ver más adelante el por qué Dios hizo esto. Entonces dice, no solo Aarón, sino la tribu de Leví completa, o sea, no era solamente él, estaba apenada, ¿cierto?, de que su representante no hubiera ofrecido su parte de los sacrificios en la dedicación sobre el altar. O sea, hubo un gran pesar, es como que si usted va con todo el entusiasmo a querer llevar una ofrenda, ¿cierto? Y de repente el líder le diga, no, tu ofrenda no va a ser recibida. O sea, es La chica. algo, es algo eh, como que fuera un rechazo, como que no, tú no tienes parte con esto. Entonces, Aarón, como el líder de la tribu de Leví, y, y todos los levitas, por decir así, la tribu estaban apenados, así como que frustrados por que no le recibieron su ofrenda. Entonces dice que no obstante, la verdadera razón por cual Dios impidió a Aarón a participar en estos sacrificios, ¿cierto? Es ilustrada por la siguiente parábola. Recuerden que el Midrash relata parábola para hacer comprender mejor lo que se está hablando, la enseñanza que se está impartiendo. Entonces dice que un rey proclamó un gran festejo, una fiesta, ¿cierto? Que se celebraría en su jardín del palacio. Dice que sus correos, tenían mail en ese tiempo, tenían correo, o sea, en ese tiempo eran personas que se dedicaban a repartir las cartas. No como hoy día, nosotros tenemos el privilegio de enviar un correo y a la persona que está en el otro lado del mundo le llega en instante. Eh, tenemos, tenemos ese privilegio y muchas veces no lo aprovechamos. Imagínense personas que quisieran comunicarse con otras personas, demoraban a veces meses en llegar la información. Entonces, dice que sus correos recorrieron el país entero invitando al público a participar. Anuncios, ciertos carteles, afiches, cierto, dedicados al festejo que iba a hacer este rey en su jardín, fueron hechos de todas las asociaciones para los trabajadores, de que sus miembros estaban invitados a la fiesta de este rey. Solo el amigo del rey, un noble, ¿cierto?, que esperó en vano por un mensajero para convocarlo a la celebración. O sea, se quedó esperando porque él como que, yo esto lo he visto muchas veces cuando hay un cumpleaños o algo así, siempre se hacen invitaciones, pero, pero tú a tu mejor amigo o a tu familiar cercano, tú no le haces la invitación porque te da como aludido y que él eh, tendría que estar en ese festejo. Usted invita a los amigos, a los que necesitan invitación, a los que no van a llegar, como decimos acá en Chile, de paracaídas, sino que usted le hace una invitación porque él no sabe si tú lo vas a invitar o no. Entonces, hace poco en mi familia hubo un cumpleaños y como se publica todo hoy en día en las redes sociales, muchos de los familiares empezaron a decir, ¿por qué no me invitaron? ¿Y por qué no me invitaron? Y a mí me gustó una respuesta que dio uno y dijo, pero si usted es familia, usted no necesita invitación. Entonces, claro, es así, porque tú no puedes, si alguien llega a tu familiar a una celebración tuya y tú no lo puedes echar para afuera, a menos que tengan una tremenda rivalidad y nos hayan hablado así. Y con todo y eso también usted debería aceptarla. Pero en este caso, este era, era un amigo del rey, ¿cierto? Era un noble que dice que esperó en vano por un mensajero para convocarlo a la celebración, él estaba esperando la invitación. Entonces, dice, él se preguntó, dijo, y pensó, el rey debe estar enojado conmigo, pensó. De otro modo, ¿por qué me ignoró y no me invitó a su fiesta? Entonces dice que después que la festividad terminó, todos se fueron, ¿cierto? El rey envió un correo privado al hogar de su amigo. La fiesta para el pueblo común acabó, le informó al noble. Mañana el rey dará un banquete para ti solamente. Él desea distinguir, distinguirte porque tú sos su amigo más cercano que tiene. Entonces, es maravilloso esta explicación con esta parábola de por qué eh,
no, él no aceptó el- las ofrendas de los levitas, que con referencia a esta palabra, él estaba guardando un puesto, por decir así, o una ofrenda que él tenía que dar más íntima con Dios. Es algo maravilloso de que esta tribu haya sido elegida como la tribu que iba a estar al lado de Dios, o sea, cercana al tabernáculo, cercana al servicio de Dios. No es que los otros estén más alejados, también eran hijos de él, también eran su pueblo, pero esta tribu en general eh, fue elegida para este servicio. Entonces, la explicación que da el Midrash dice que similarmente Dios no aceptó las donaciones de Aarón a causa de que un honor mayor había sido reservado para él. Él recibiría el precepto, ¿cierto?, de preparar la menorá, o sea, de encender. O sea, desde ahí saldría la luz a todos los demás, viéndolo espiritualmente. Su tribu, los levitas, ¿cierto?, tendrían siempre una distinción especial, hasta los días de hoy, ¿cierto?, hasta todo el tiempo que Israel, en la historia de la Biblia, como se llama, los levitas siempre tuvieron una distinción especial. Ellos serían santificados como sirvientes de Dios en una ceremonia, escrita en el próximo capítulo, esto que no vamos a ver hoy. Dice que Dios consoló a Aarón diciéndole, no hay por qué afligirse, para ti yo reservé una mitzvah que sobrepasa la ofrenda de los sacrificios de dedicación. Tú y tus hijos prepararán la menorá o el candelabro, las luces, ¿cierto?, en el Mishkan y en el Bet Hamidash, en el sagrado templo de Jerusalén. El precepto de encender la menorá durará por siempre, es un precepto perpetuo. Tus descendientes, ellos instituirán la mitzvah permanentemente de encender las velas de Hanukkah. Esto aquí está hablando al milagro de Hanukkah que ocurrió muchos años después. Así tu Hanukkah continuará siempre, mientras que la Hanukkah, ¿cierto?, de la inauguración de los líderes es solo temporal. Dios empleó un término inusual para encender la menorá, diciendo, Bejaloteja, antes que, entre otras, implicaría el término que este denota. Dice que vos ganaréis elevación. Cumpliendo esta mitzvah, los judíos se tornan espiritualmente elevados. O sea, por eso la Bejaloteja, el significado que trae esta parashat es cuando eleves. O sea, no cuando eleves la menorá física o cualquier cosa, sino que cuando tú te eleves espiritualmente, podrás elevar a los demás, podrás iluminar a los demás. Por eso que el encargo que Dios le hizo a los levitas era de que ellos oficiaran el servicio y que sean como el ejemplo para que todo el pueblo siga estos preceptos. Entonces, otra palabra que relata aquí el Midrash dice que una noche un hombre rico o adinerado dijo a su amigo, que era un simple trabajador, que él cenaría en su casa. El trabajador arregló su casa bien prolijamente, ¿cierto? Como para esperar a un invitado especial, ¿cierto? Preparó comida e iluminó el comedor con velas, ¿cierto?, para que todo se viera bonito. Dice que él estuvo avergonzado en hacer esto porque su amigo era alguien especial. No obstante, cuando vio a su adinerado amigo a llegar a la casa con una procesión de sirvientes, él tenía muchos sirvientes a su cargo, algunos que acarreaban candelabros, cargaban candelabros, ¿cierto?, de velas brillantes, encendidas,
otros balanceando flamantes antorchas lo acompañaban, o sea, traían gran iluminación. Entonces el anfitrión, el dueño de este hogar, entró deprisa dentro del comedor de su casa y apagó todas sus velas, cuya luz parecía insignificante y mezquina verdaderamente comparada con la corriente de luz que venía fluyendo de los sirvientes de este hombre que venía a visitar su casa. Entonces rápidamente él puso sus velas en un cajón, las guardó. Cuando el rico, su amigo, ¿cierto?, invitado, entró al comedor y lo encontró oscuro, ¿cierto?, le preguntó asombrado a su amigo: ¿no me esperabas esta noche?, le preguntó. ¿Por qué no encendiste ninguna luz? O sea, era como una costumbre de que esperara a alguien con harta luz. Entonces dijo: yo lo hice, le dijo el amigo, pero cuando vi las flameantes luces que vuestros sirvientes acarreaban para ti, estuve demasiado avergonzado para exhibir mis sencillas luminarias o mis sencillas velas. El hombre rico inmediatamente despidió a todos sus sirvientes y dijo: yo sanaré solo a la luz de vuestras velas, le dijo a su amigo, para mostraros cuán queridos sois vosotros para mí. Maravilloso. Entonces, no importa muchas veces lo cual importante sea el, en este caso era el invitado, ¿cierto? Sabemos que Dios es pura luz, pero nosotros para hacerlo invitar a nuestra vida, ¿cierto? Para que Él esté dentro de nosotros, para que esa luz irradie, eh, no nos miremos en menos de alguna forma con los demás o con Dios mismo para poder recibirlo, porque Él lo que le importa es que tú lo recibas. Muchas veces lo rechazamos porque decimos: no, es que yo no doy la talla para esto, yo soy una persona que no merezco todo esto. En sí, obviamente, el mérito es algo subjetivo porque ¿quién merece algo en este mundo? Depende como usted lo vea. Es como cuando decimos el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el frío y el calor. Tales cosas no existen, porque el frío, por ejemplo, es relativo para una persona que le gusta el frío. No hay un tal grado de que desde ahí para abajo es frío y desde ahí para arriba es calor, o igual que la luz, sino que depende de cómo uno lo vea. O sea, por eso es que nosotros siempre aludimos a esto de que no importa cómo tú hayas actuado, lo importante es que tú cuando te decides, lo haces con la mayor entusiasmo, así como lo estaba haciendo esta persona primeramente. Antes de que llegara él, él encendió, limpió su casa, preparó comida, quizás a lo mejor sencilla, pero lo hizo de corazón, lo hizo con amor para su amigo y encendió luces. Pero cuando vio las luces de su sirviente, del amigo, él como que se sintió opacado, o sea, se sintió como que él era menor y escondió sus luces. O sea, ahora usted véalo en el ámbito espiritual. A lo mejor usted dice: no, pero es que yo no sirvo para esto, yo no doy en esto, yo no tengo cabeza para esto, no me nace. Pero de lo que le nazca, de lo que tenga, aunque usted lo vea como poco, Dios no tiene medidas el cómo actúa su, su creación. Él no le pide más a alguien que a lo mejor no puede dar más, sino que de lo que tenga lo haga de la mejor manera. Entonces, dice que similarmente Moisés pudo no comprender por qué Dios deseaba que el día en el santuario. Era como contraproducente. Si Dios es luz, ¿para qué quiere una luz ahí? Es lo que se preguntaban ellos. Entonces, cuando quiera que él entraba, encontraba el tabernáculo brillantemente iluminado.
con el resplandor, ¿cierto?, de la Shejiná, o sea, de la presencia divina, como diciendo, era suficiente para que brillara el tabernáculo. Es lo que entendía Moisés y Aarón, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo podrían las luces de la pobre menorá, o sea, mirando en menos la menorá terrenal, la menorá terrenal, compararse al esplendor que la Shejiná irradiaba? Entonces, Dios le dijo, Moisés, Bejaloteja, seréis espiritualmente elevados encendiendo la menorá. Este es el por qué yo he dado este precepto, o este mandamiento, o esta mitzvah. Eso es lo que él significaba. Ese era el significado real. No era porque el tabernáculo necesitase de luz, porque la luz de la Shejiná o la presencia divina ya estaba posada en ese lugar. Entonces, vuelvo a repetir lo que le dijo Dios a Moisés, Bejaloteja, el cual es el nombre de esta parashat. Seréis espiritualmente elevados encendiendo la menorá, a fin de demostrar que Dios no necesita de nuestra luz. Él mandó que las tres mechas en cada lado del eje central de la menorá fueran inclinadas hacia la luz central y no hacia el exterior. Entonces sabemos que la forma del, de la menorá, ¿cierto? Esa que tiene curvas y brazos, están dirigidas hacia el centro de la vela principal, hacia el eje central. Dice que a pesar de que Aarón le estaba permitido de ordenar a uno de sus hijos encender la menorá, él cumplió este mandamiento toda su vida personalmente con la más grande precisión, o sea, lo hizo de una buena forma, después de aprender todo esto. Por ejemplo, él siempre encendió la plataforma para el encendido, aun a pesar de que era extremadamente alto y hubiera podido alcanzar las lámparas mientras estaba parado sobre el suelo. Se dice que la menorá dice que fue colocada sobre una plataforma con escalones, porque era muy alta, son que conducían hacia ella. El sacerdote era mandado a a ascender, o sea, a subir la plataforma para el encendido. Así implica que esto es como una ascensión. O sea, por eso es pejaloteja, cuando asciendas, cuando eleves, ¿cierto? Más que encender, es elevarse. Dice que a causa de que la mitzvah de encender la menorá es querida a los ojos de Dios, muy preciada, ella es mencionada varias veces en la Torá. En cada lugar, nuevos detalles son añadidos. Dios advirtió a Aarón no subestimar la grandeza de la mitzvah de preparar la menorá. O sea, esto es algo muy importante. O sea, es como cuando usted enciende las velas del Shabbat también, cuando lo hacen las mujeres. No hacerlo como encender una vela así y nada, sino que tiene una bendición espiritual importante que ayuda a todo el hogar, no solamente a la persona que lo hace, sino que es como que ilumina el hogar espiritualmente, ¿cierto? Y esa tiene que ser la intención con la que se hace este encendido. Cuando yo le enseñé esto a mi madre, a ver, mi madre me pidió la cita y la tiene anotada en un papel y cada vez cuando la enciendo, porque yo cuando llego de Valdivia a la Unión ya está todo encendido, llego un poco más tarde, pero de este modo mi madre siempre sigue este precepto de encender las velas antes de que yo llegue, así cuando yo llego está todo listo, está todo servido y hacemos el kiddush y todo lo demás. Entonces ella ya lo hace con esa intención de bendecir a su hogar, de bendecirnos a todos e incluso pensando en los demás vecinos y familiares que nos rodean. Entonces es algo muy importante no mirar en menos esta mitzvot que Dios dio a este pueblo.
Entonces dice que a causa de su importancia, ella no era realizada toda de una vez. Cuando se limpiaba la menorá en la mañana, el sacerdote limpiaba 5 lámparas, hacía una pausa con una abodá diferente y luego limpiaba las 2 lámparas restantes. De este modo, el acto de servicio se extendía y atraía la atención del pueblo que visitaba el patio del santuario. Esa era la forma de, de cómo se tenía que hacer. Entonces, Bejaloteja, cuando encienda la lámpara, significa literalmente cuando eleve. Cuando uno enciende una llama, esta se eleva. Vamos a dar algunos datos de la menorá. La menorá tiene 7 lámparas, o sea, se pueden poner 7 velas. Bueno, en ese tiempo no eran velas, era aceite. La cabeza de la persona corresponde a la menorá. O sea, sus 7 velas son sus 2 ojos, sus 2 oídos, sus 2 orificios, como ya habíamos dicho, de la nariz y de la boca. Si la persona santifica sus 7 velas, o sea, sus 7 entradas de información que siempre tenemos, porque muchas veces vemos y procesamos, oímos, también procesamos, hay que tener cuidado con lo que miramos, ¿cierto? Con lo que oímos, muchas veces también, con lo que olfateamos, porque a veces también usted dice, pero ¿cómo en qué implica el olfatear, el oler? Tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, usted va por la calle eh, o desea algo, olfatea, no sé, algo que no le corresponde. Por ejemplo, pasa una mujer que no es su mujer y usted la huele y la empieza a desear por solamente su olor. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas también. Entonces dice que santificando la boca al no decir mentiras, la nariz al inculcar el temor de Dios, cuando es la nariz significa el temor. Los oídos teniendo fe en los sabios y los ojos cerrándolos ante el mal. Entonces la llama del corazón se elevará e iluminará tu rostro con una luz divina. Eso lo podemos ver en Likutei Mohará. Cuando quieras que las lámparas iluminen, haz que su luz brille hacia el rostro de la menorá, hacia la fortaleza y hacia las enseñanzas de la columna central, la cual es el sadik, el justo. Entonces la lámpara simboliza el alma, para que vayamos haciendo referencias. No es solamente un candelabro con velas, con luz, sino que esta lámpara, esta menorá, simboliza nuestra alma. El alma del hombre es una lámpara de Dios. Lo podemos ver en Proverbios 20:27, cuando quieras iluminar el alma, deberás hacerlo hacia el rostro. Este es el justo, cuyo rostro brilla por todo Israel, para todo. Este rostro brillará incluso en la noche más oscura y en los lugares más tenebrosos. Las 7 lámparas de la menorá corresponden a, a- a esta referencia. Y así, ya para ir terminando, el, esta enseñanza es muy importante para nuestras vidas porque muchas veces descuidamos estas cosas, descuidamos en lo que vemos, ¿cierto? En lo que oímos, en lo que decimos. Por eso es importante que este precepto tenga esta connotación espiritual de poder presentarnos delante de Él iluminando, primeramente. O sea, no esconder esa luz como lo hizo en la parábola este hombre, sino que nuestra iluminación sea desde adentro hacia afuera, como lo dijo Jesús, ¿cierto? Que vuestra luz alumbre a los demás, no la esconda debajo de un almud, como dice en una traducción. En otra traducción dice como en una vasija o debajo de un cajón,
para que no sea vista por los demás. O sea que cuando tú hables o cuando tú enseñes algo o tus actos hablen por ti y alumbren a los demás. No es la idea de que cuando tú hables, eh, repartas o impartas odio, porque yo he visto muchas veces y a veces me meto a algunas redes sociales y hay en vivo o live de personas que supuestamente están enseñando la palabra de Dios, pero como llega todo tipo de personas y empieza a hacer sus propios comentarios, y la forma de responder de estas personas que van guiando el live deja mucho que desear. En vez de edificar, de ser personas humildes, sencillas, eh, van desechando a las personas. O sea, no les enseñan. ¿Por qué no les enseñan? Porque no tienen argumentos, porque no tienen cómo responder. Entonces, cuando ya se ven alcanzados, o las eliminan, las bloquean, o les responden cualquier cosa que se les ocurre. Entonces, por eso es importante que de qué forma nosotros podemos alumbrar llenándonos de Torah, llenándonos de escritura. Esa es la luz, como lo dice en David Amelech en uno de sus salmos, Salmo 119, por ahí dice, que sea luz en nuestro camino, que sea como una lámpara. Yo creo que literalmente dice que la palabra es menorá en nuestro caminar. Entonces, ¿de dónde podemos obtener la luz? La luz no va a provenir de nosotros, imposible. Nosotros muchas veces hay oscuridad, pero si nosotros la alumbramos con la palabra de Dios, con la Torá, podremos alumbrar también para allá, para los que necesitan, porque hay mucha gente anda en oscuridad, mucha gente va camino al precipicio y se va hundiendo y se va hundiendo, y es como cuando usted está haciendo un hoyo, ¿cierto? Usted está dentro del hoyo, está haciendo el hoyo, cavando, ¿cierto? Pero se va hundiendo conjuntamente, va cavando. Y es, y es importante reconocer esto porque las personas que están en el hoyo, ellos nunca creen que se están hundiendo. Todos los demás le están diciendo, tú te estás hundiendo, pero él no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está en ese nivel. No ve hacia arriba, no ve que cada palazo que da, que cada sacada de tierra se va hundiendo aún más. Es lo mismo que pasa en nuestra vida cuando nosotros tenemos nuestros propios argumentos y no tomamos consejos de los demás, de, de personas sabias, de personas que saben, nos vamos hundiendo a nosotros mismos. Pero al tener esta luz, este rescate, ¿cierto? Esta iluminación de la Torá, de la palabra de Dios, podemos ser alumbrados, iluminados y aluminar y alumbrar a los demás. Entonces, esta es la enseñanza. Cuando eleves, o sea, cuando tú eleves primeramente, tú tienes que elevarte primeramente, no, no es que yo los quiera elevar a ustedes sin que yo antes me haya elevado. Es lo que hizo Aarón. Tenía que subir los escalones para poder encender la menorá. De abajo no lo podía hacer, tuvo que elevarse. Lo mismo es para nosotros. Nosotros debemos ser la luz del mundo, como dijo Jesús. Una ciudad en un monte alto no se puede esconder. Si se apagan las luces, nadie lo va a ver. Pero si está encendida, estará a la vista de todos. Y nosotros tenemos que estar a la vista de todos, no como personas de oscuridad, que impartimos oscuridad. Porque mucha gente lo ve así. Dice, no, es que eso no es de Dios. Dice, no, es que eso era para los israelitas. Usted no nació en Israel. No se trata de algo físico, es algo espiritual. Esta iluminación es desde adentro. Desde adentro hacia afuera tenemos que iluminar. Y así todos gozaremos de él. Amén. Entonces, este ha sido la parashá de esta semana. Usted puede revisar más. Hay muchos detalles, muchas enseñanzas acerca de esto. Ya más adelante van a haber otras historias con otras enseñanzas muy importantes para nuestra vida, porque aquí se ve, se va a ir viendo lo que somos nosotros realmente, cómo nosotros nos comportamos sin esta luz y cómo esta luz llega a mejorar nuestras vidas, a ser mejores personas y así iluminar a los demás. Eso se trata esta enseñanza. Esta enseñanza no es para rebatir o discutir con los demás. El que no quiera aceptar esto, bien, ellos decidieron, pero nosotros que decidimos por la luz,
sigamos en luz. Amén. Entonces queda abierta si alguien tiene preguntas o alguien quiere acotar algo, porque a mí es importante sus opiniones. Gracias a usted, Ivania, perdón, por participar. Y así a todos. Baruch Hashem, hermano Miguel. Pastora, adelante. Vibra mi alma con esta para allá porque he estado leyendo el Bat Midbar y de verdad que me atrapaba, pero con esta para allá me iluminé completamente y me llevó directamente al libro de Mateo, donde Yeshua sube al monte, dice. Yeshua sube al monte y en otras ocasiones nosotros, yo leía, por ejemplo, alzar tus ojos al monte. Entonces, Yeshua es la menorá. Yeshua se elevó. Aquella persona que tiene a Yeshua de verdad dentro y que sigue realmente cómo debe de ser, espiritualmente hablando, santifica todo lo que es lo que usted decía. El oído, los ojos espirituales, la lengua, todo lo santifica y ahí llega a ser una menorá. Uy, mi bebé está súper... Refúa Shelema, mi hermano. Sí, bueno, ahora ya está mejor porque estuvo súper malito. Gracias a Dios, pero está mejorando y le está corriendo los mocos, que eso es bueno. Entonces, sí me llevaba entonces como le decía, al libro de Mateo, donde Yeshua ahí sube al monte y abre la boca, dice. Entonces, ahora que usted, por ejemplo, mencionaba la nariz y la boca, y antes ya había 5, entonces lo que falta el resto de la humanidad, en este caso, es santificar lo que es el olfato y la boca. Y yo siempre busco en hebreo los significados de cómo se escribe en eso y la numerología, y la boca y la nariz me lleva a la numerología de, bueno, voy a compartir porque nosotros acá todos sabemos de la numerología cabalística. Adelante. Me lleva al resultado de 201, y 201 haciendo la reducción numérica me sale 3. Y 3 es el número de Yeshua. Y yo me acuerdo hace tiempo atrás que con nuestro maestro dimos esto de las 3 yud que representaban, que eran como el sello, del sello del cual habla la Torá o la Biblia. Entonces son las 3 yud que representan a Yeshua, que representan la menorá del alma, o sea, el alma. Cuando tú te elevas, cuando tú elevas tu alma, cuando tú subes al monte, no solamente miras al monte, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice David, mi socorro viene de cuando él mira a lo lejos, a la montaña. Pero esta vez ya Yeshua no nos está enseñando que miremos, sino que subamos y abrir la boca, empezar a expresar lo sagrado. Y ahora que usted mencionaba esta historia de esta persona que llegando un invitado a su casa, él escondió sus velas porque sentía como vergüenza, como se sentía menos. Y si usted va y lee el libro de Mateo en el capítulo 5, todo ese verso de la bienaventuranza corresponde a esto que hoy aprendimos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta persona que escondió sus velas se sentía como pobre, pero en espíritu. No era una pobreza de aquí, de este plano físico, sino que como que se sentía menor, pero humildemente. Y mira cómo Dios lo elevó. ¿Por qué? Porque
De verdad que temblé con esa, si yo pudiera decir todo lo que siento. Bueno, pero eso entendí, hermano Miguel, así que tocó mi alma, me abrió más aún los ojos y Baruch Hashem, realmente bendigo a todos los que estamos aquí primeramente y a ustedes, al maestro Jacob, por tanta luz, por tanta enseñanza que nos imparte y que de verdad que nos cubren con esta tremenda luz. Que Baruch Hashem, Amén. Baruch Hashem. que la energía de este Shabbat sea iluminando cada vez más nuestro espíritu, nuestra alma, y de esa manera poder el día de mañana subir al monte, no solamente mirarlo, sino que subir. Seamos santificados delante del Eterno. Y la gloria, por supuesto, siempre para Dios. Baruch Hashem. Muchas gracias. Amén. Es subir y alumbrar, como ese monte, ¿cierto? Así que gracias por esas palabras, pastora, y de la forma como lo comprende y lo vive, porque esto hay que vivirlo también. Así que Baruch Hashem por su vida y por su hijo que se mejore. Así que, ¿hay alguien más? Si no, para ya estar dando término a esta conexión de esta clase del Midrash, para allá, Jaloteja, y así poder disfrutar de este día que queda, ¿cierto? Obviamente todos los otros días igual lo vamos a disfrutar porque lo importante de este día es que recargamos para toda la semana. Así que sean bendecidos, recárguense de energía, disfruten de este día, sigan repasando y nos vemos para una próxima. Shabbat Shalom, que tengan todos un buen término hoy de Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias. Shabbat Shalom, bendiciones. Shabbat Shalom, bendiciones. Bendiciones.